Buenos días, queridos hermanos, cuñadas y participantes de esta página de la Logia La Fraternidad 387 en el Valle de Nueva York. Nuestro venerable maestro Juan Blanco Alzola y su línea de oficiales tienen el honor de presentarles este tópico muy interesante hoy que se celebra la independencia del Perú, masonería y la independencia del Perú. Es curioso que en el análisis de la historia de la masonería haya sido ignorado hechos trascendentes como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la liberación de todas las naciones latinoamericanas. Muy poco o casi nada se ha dicho al respecto. Dado al aislamiento en el que Napoleón había colocado a Inglaterra a fines del siglo XVIII, la cual ya había perdido las 13 colonias en Norteamérica, y para no asfixiarse económicamente, no le quedaba otro camino que impedir que el emperador Napoleón incorporara Hispanoamérica a sus dominios. Y esto solo podía lograrse ayudando a las colonias a lograr su independencia, inculcando ideas independentistas a estos jóvenes criollos y mestizos que visitaban Europa. Inglaterra se debatía entre dos objetivos contradictorios. El primero era detener a Napoleón. Para ello tenía como únicos aliados a España y Portugal. Y el segundo era la necesidad de extender sus dominios hacia Hispanoamérica, por lo menos desde el punto de vista militar y comercial. Hoy día vamos a tratar a los precursores. Ustedes saben, los héroes de la independencia del Perú los vamos a ver posteriormente con sus respectivas biografías masónicas. Pero mucho antes que se lograra la independencia de Perú en 1821, habían precursores como el que tenemos en pantalla, Juan Santos Atahualpa. Y estos precursores también tuvieron influencia de la masonería. Este cusqueño, políglota muy instruido, cercano a los jesuitas, fue enviado a Europa, donde recibió la influencia de la francmasonería inglesa. Algunos historiadores creen que Juan Santos Atahualpa estuvo relacionado con los ingleses, pues al desatar su lucha libertaria, aparecieron en las costas del Virreinato del Perú naves del marino inglés Jorge Anson, persiguiendo todas las naves y bloqueando todos los puertos subyugados a España. Después de estas correrías por más de medio año, al no tener noticia de levantamiento alguno en el Virreinato del Perú, este marino inglés decidió alejarse rumbo a Asia. Sin embargo, 5 meses después, en mayo de 1742, se dio el grito de rebelión de Juan Santos Atahualpa. Es posible que los marinos ingleses tuvieron dificultades para enterarse de la rebelión y ya después de haber partido ellos para Asia. Otro precursor peruano fue el seminarista Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que apoyado por la masonería italiana recorrió Europa solicitando ayuda para la América sojuzgada. Desde el exilio apoyó, pero sin éxito, al movimiento independentista de Túpac Amaru II. En 1780 y 1781 envió cartas a los ingleses solicitando ayuda para este cacique cusqueño. El año 1781 viajó a Londres para insistir en el apoyo inglés en la independencia americana. Este digno pensador y luchador, antes de fallecer en Londres el 10 de febrero de 1798, entregó el material a custodia de Rufus King, un diplomático norteamericano con quien mantenía una excelente amistad, para que se los entregara
a nuestro hermano Francisco de Miranda, quien no lo conocía, pero sí sabía de su afán emancipador. Los documentos llegaron a manos de Miranda, quien a los 16 meses de la muerte de Vizcardo, emocionado por el contenido redentor, lo inmortaliza y le escribe un prólogo. Este valioso histórico documento se llama Carta a los Españoles Americanos, que se traduce al español en 1801 y será un texto de gran influencia para las actas de independencia en Sudamérica. Este valioso escrito es considerado como la partida de nacimiento de la independencia de Hispanoamérica. José Gabriel Condorcanqui fue otro masón que se sublevó contra la enmienda y el abuso. A su muerte le sucedieron en su obra masónica y revolucionaria en el altiplano los tres hermanos Catari. En una obra, el historiador masón Martín Lescano, llamado Las Sociedades Secretas y Políticas en Buenos Aires, se anota que en 1776 el cacique José Gabriel Condorcanqui tenía relación con los grupos masónicos, cuando no está aún bien determinada la fecha de su iniciación. Pero su esposa Micaela Bastidas afirma que su esposo se había iniciado y que conocía la verdadera luz. Y porque además en la sentencia de muerte de Túpac Amaru se le imputa el cargo de sacrílego, nombre que le daban a los masones en su calidad de propagadores de ideas contrarias a la religión y el Estado. Y como mayor prueba se encuentran un collar de hierro con dos platinas pesadas y rodeadas de puntas que manifiestan la orden del Paititi, en el cual se cree que José Gabriel Condorcanqui fue su gran maestro. Sobre la actuación y obra masónica de Túpac Amaru existen innumerables narraciones y pasajes históricos que no han sido divulgados, y entre ellos encontramos algunos aspectos sobre su correspondencia. Una de estas correspondencias estuvo dirigido a Tomás Túpac Katari, quien en ese momento dirigía la revolución de Challanta en la región de Oruro, lo que ahora es Bolivia. Esta correspondencia jamás llegó a manos de Tomás Túpac Katari porque él había muerto unas semanas antes. Pero la carta llegó a manos de Julián Apaza, un indígena de La Paz, quien suplanta la persona de Tomás Túpac Katari, haciéndose titular el virrey de las provincias del sur, y que sí se comunica con Túpac Amaru, a quien le envía un emisario para que él pudiera ayudar en la sublevación de Copacabana y presentándole las alegorías de un iniciado masón. Alguien que también es conocido en nuestra historia es Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui. Es el principal gestor y fundador de la Junta de los Diputados de los Pueblos y Provincias de la América Meridional, constituida en 1795, siendo su primer presidente, y después se funda lo que se conoce la Gran Reunión Americana, que es la madre de las logias lautarinas, las cuales posteriormente funcionaron bajo la dirección de Francisco de Miranda. La Gran Reunión Americana es la primera asociación política masónica de carácter patriótico y secreto que se desarrolla en la ciudad de Londres durante el siglo XVIII. De ella y de sus derivaciones afiliadas surgieron todos o casi todos los próceres de la independencia. Los que ingresaban, conforme crecían en su vida masónica,
eran comisionados para influir en la administración pública. Cuando alcanzaban cierto grado sublime en la orden, los trabajos versaban sobre la acción militar revolucionaria, las instituciones que deberían implantarse y los ciudadanos a quien convenía confiar el gobierno, una vez que triunfara la causa. Pablo de Olavide fue el primer masón que dio lustre a su patria fuera de ella. Fue el artífice en la conciencia de los precursores, próceres y libertadores. Desde su destierro en España, logra ingresar a la masonería y convence al mismo rey de España, Carlos III, y a su primer ministro para que puedan integrar las logias masónicas. Obviamente que nosotros, en el transcurso de estas presentaciones, vamos a ver a los libertadores que influyeron, hermanos masones libertadores, que influyeron en toda esta gesta revolucionaria de toda nuestra Latinoamérica. ¿Cuál era la condición de Perú y la masonería antes de la independencia? Pues existían las logias masónicas secretas, pero la documentación desapareció por temor a la Santa Inquisición. Prueba de ello es una carta de fecha 20 de diciembre del 1753, donde los inquisidores de Lima dan cuenta a España del decomiso de estampas masónicas sobre la iniciación de un comerciante. En las tradiciones de Ricardo Palma también se evidencia la existencia de logias en Lima desde el siglo XVII. Tal es así que se recuerda las persecuciones de la Inquisición al cirujano francés Diego de Lagrange por tener estampas masónicas. También se relata que en agosto de 1635 se inculpó al portugués Manuel Bautista Pérez por participar en rituales masónicos en algún lugar de Lima, que terminó llevando a la hoguera a otros 10 compatriotas y tal vez hermanos masones. Como les repito, en el transcurso de la narrativa de estas biografías masónicas, tal como nuestro querido hermano Ernesto Díaz Ziegler lo menciona en sus libros Historia de Celebridades Masónicas, vamos a continuar viendo a nuestros queridos hermanos Francisco de Miranda, Simón Bolívar y la masonería en Venezuela, José Antonio de Sucre y la masonería en Ecuador, a José de San Martín, a quien ya lo hemos presentado, y así sucesivamente. Mientras tanto, les agradecemos por vuestra atención y deseamos un feliz Día de la Independencia a mi querida patria, Perú. Muchísimas gracias.